Muy bien, buenas tardes. Pude parar el libro para que sepan que vamos a presentarlo. Va a haber 3 presentaciones. La primera es a cargo de Costanza Massina. Voy a leer. Es doctora en Ciencia Política por la UCA. Realizó un postdoctorado en Políticas Latinoamericanas en la Barcelona. IBEI. ¿Cómo sería? Instituto Barcelona de Estudios Internacionales. Lo que pasa es que Magíster en catalán. Claro, eso sí me supera. Es magíster en Economía y Ciencias Políticas por SADE. Constanza tiene una extensa trayectoria como docente de grado, UADE y UBA, y en posgrado, tanto en la maestría como en el doctorado de Universidad de Belgrano, SADE. Es columnista habitual en medios de la Argentina y del exterior. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros en sus temas, en sus temas de especialidad, democracia, retroceso democrático, autocratización, liberalismo, democracia política latinoamericana en general. Ha ganado el primer lugar en el concurso de ensayo de Caminos de Libertad 2022, el Senior Fellow de pero no importa. Muy bien, dale. Forma parte del Consejo Académico de Libertad y Progreso, con el apoyo del International Republican Institute. Sí. Llevó adelante el podcast Antes que sea tarde. Me encantó este título, ya estoy emocionada. Para advertir sobre el avance de la libertad en China, Rusia y en América Latina. Directora de la licenciatura en Ciencias Políticas y del posgrado en Economía Institucional y Ciencias Políticas. Te agradezco y te pido disculpas porque me olvidé de ponerme los anteojos, que hubiera leído mucho mejor. El próximo lo voy a leer más seguido. Te doy la palabra. Tengo dicho, ya la tenés. Te doy el micrófono. A ver, ¿esto se puede sacar de acá? Porque sí. Yo sin los anteojos veo cositas como hormiguitas que caminan ahí en los papelitos. Y bueno, muchas gracias Paola, gracias Gabriel, gracias Edgardo. Y obviamente gracias a la Academia Nacional de Educación por recibirnos esta tarde para presentar este libro, que en verdad es obra de ellos. Yo solamente hice un prólogo y voy a hacer un breve comentario al respecto de este libro. Y obviamente, considerando que estamos en la Academia Nacional de Educación, yo personalmente no les quiero explicar nada que ustedes no sepan, sino lo que quiero hoy es recordar lo que para mí fue una tragedia. No esa larga pandemia y ese largo encierro y las consecuencias que eso tuvo. El libro en particular tiene 2 partes, una de los artículos que escribió el doctor Zablocki justamente en plena pandemia y en plena cuarentena, advirtiendo no solo de las consecuencias que sabemos ahora, pero lo advertía ya en pleno 2020, iba a tener ese largo encierro, sino una segunda parte también, que es la parte que desarrolla el doctor Gabriel Zanotti, que seguramente después vamos a hablar sobre eso, que tiene que ver no tanto con lo educativo y la pérdida de saberes educativos propiamente dicho, sino con la pérdida de libertad. Y mi prólogo tiene que ver con las 2 cosas. Obviamente, la parte del doctor Zablocki, de Edgardo, también es un muy buen espejo de cómo lo hicieron otros, ¿no? Es ese espejo que hoy nos molesta mirarnos, donde él tomaba sobre todo lo que fue la experiencia de Suecia, pero también de otros países. Y repito, es un espejo donde nos cuesta mirarnos para entender cómo pasamos lo que pasamos y por qué otros justamente no lo pasaron. Dicho esto, entonces, yo les decía que particularmente no quiero explicarles nada que ustedes no sepan, solamente voy a hacer referencia a algunas cuestiones, pero sobre todo pensar en las distintas consecuencias que ha tenido la pandemia, el COVID y la larguísima cuarentena que nosotros vivimos en ese momento. Creo que México y Argentina fueron los países que tuvieron las cuarentenas y los encierros más largos en América Latina, y nosotros el encierro más largo respecto a las escuelas y lo que ya sabemos. Para mí es una tragedia porque desde que yo soy más joven que ahora, se hablaba de 2 crisis, la crisis de la educación y la crisis de representación, y la pandemia no hizo sino agravar esa crisis educativa y obviamente también la crisis de representación.
Respecto de la educación, ya tenemos los datos, y en algunos de los artículos de Edgardo está, de lo que ha sido la pérdida de aprendizajes. Ya para el 2022 teníamos los datos de las pruebas Aprender, los datos de PISA, que obviamente no sorprendieron a nadie respecto de lo que habíamos retrocedido en términos de matemática, que ya veníamos retrocediendo y veníamos mal, pero sí, sobre todo en lo que hacía a la comprensión lectora de los niños y adolescentes. Entonces, hoy sabemos las consecuencias de la pérdida de aprendizajes que significó el cierre de las escuelas. Yo recuerdo dos cosas que quiero simplemente traer a colación respecto de esto de la pérdida de aprendizajes. Una tiene que ver con que a mediados del 2020 era el Observatorio de Argentinos por la Educación, ya decía más o menos para mediados de año que la mitad de los chicos no se conectaban ni siquiera una vez por día. ¿Se acuerdan que se tenían que conectar a algún tipo de plataforma que en ese momento todos empezamos a conocer y también se empezó a improvisar bastante? Y también me acuerdo de cuando el infectólogo especialista asesor del gobierno, el doctor Pedro Can, les dijo más o menos en mayo de 2020 que los chicos eran como los futbolistas, que se tenían que quedar en casa y quedándose en casa era la forma de ayudar y que le hacían los goles de media cancha al COVID. Lo traigo solamente a colación porque no son tantas cosas de las que nos olvidamos desde, ¿no? ¿Se acuerdan de la payasa Filomena y etcétera? Y las eternas extensiones de la cuarentena que hacía al presidente Alberto Fernández por cadena nacional. Pero en esa clave, una de las cosas que a mí más me llama la atención, que no estuvo presente durante el cierre de escuelas, fue que somos un país federal. Y la realidad es que tanto el COVID como el cierre de escuelas podría haberse hecho completamente diferente, atendiendo a las diferencias entre lo urbano y lo rural, pero sobre todo las diferencias que hay entre nuestras distintas provincias. Y sin embargo, el factor federalismo nunca fue parte de la discusión, ni un eje de la discusión, ni durante ni después tampoco. El federalismo fue como el gran ausente de la discusión en torno a y de cómo además esto generaba consecuencias obviamente diferentes en los aprendizajes que ahora sabemos según las provincias, no solo según el nivel socioeconómico, según la escuela, si era público o privada, pero también según las provincias. Y esto es algo que no discutimos nunca, no lo hemos debatido nunca. El segundo tipo de consecuencias que me interesa hablar con ustedes, y esto creo que es una frase que yo la puse en el prólogo, es las consecuencias respecto a la salud, ¿no? Porque nada me llama más la atención que nos encerraron para cuidar nuestra salud y la mayoría salimos con problemas de salud del encierro, ¿no? Es como una contradicción de nos encerraron para cuidar nuestra salud y la mayoría salimos con problemas de salud de esa larga cuarentena, ese encierro, llámenlo como quieran. ¿Esto está haciendo tanto ruido? ¿Soy yo el que hace ruido? No estoy sufriendo. ¿El movimiento? ¿El movimiento hace ruido? ¿Sí es tan sensible? Oh, wow. Llamémosle sensible. ¿Quieres ponerlo acá? Volvamos acá porque sí. Es raro porque tampoco me muevo tanto, me estoy poniendo súper bien, Paola. Mira, con razón. Es muy sensible. Bueno, por lo menos no es un marido, ¿viste? La cosa es que las consecuencias sobre nuestra salud, llamen la falta de vitamina D, que salieron la mayor parte de los chicos, ¿no? De los niños, adolescentes, sufren problemas de vitamina D después de tanto tiempo de encierro, además de lo que ya dijimos de la pérdida de aprendizajes y demás. Después, las cuestiones emocionales que todos tuvimos que pasar y atravesar durante ese largo encierro, y ¿cómo se llaman? Las cicatrices emocionales que a tantos nos dejó la pandemia. Con esto quiero decir, cuidando a los mayores, nos dejaron sin ver a nuestros mayores, ¿no? Y esa sensación de soledad de las personas más grandes se fue exacerbando con el paso, no de las semanas, sino de los meses. La cuarta cuestión de las consecuencias, para mí tiene que ver con nuestra sociabilidad, nuestra socialización. Desde la pandemia para acá hemos salido más intolerantes, ¿no? O menos tolerantes, si ustedes quieren. Es una sociedad que se atropella más a sí misma y en esto de que cada uno, ¿no? Me importa lo mío, me salvo yo y el del lado ya no me importa. Es como que perdimos ese sentido de comunidad, de convivencia entre nosotros.
Y la última cuestión, que para mí es una tragedia y es sin duda una de las mayores herencias del gobierno de Alberto Fernández, porque parece que pasó hace mucho tiempo el gobierno de Alberto Fernández, pero no hace tanto tiempo que pasó el gobierno de Alberto Fernández, es las consecuencias morales, la tragedia moral que supuso el gobierno de Alberto Fernández. Desde las vacunas hasta las fiestas, que obviamente todos lo supimos después, pero esto tiene que ver con esa falta absoluta de moral y las consecuencias morales que esto trajo. Y de todo esto se desprenden obviamente consecuencias políticas, ¿no? Tanto, como decíamos, en el plano federal como en el plano de la representación, y sobre todo una consecuencia, yo creo que es no deseada ni pensada en el momento de la pandemia, que es que a muchos les sirvió para empezar a cuestionar el rol del gobierno, ¿no? Y el rol del Estado propiamente dicho. Entonces, en muy poco tiempo pasamos de yo quiero Estado y quiero un Estado presente al reclamo por la motosierra, ¿no? Esto, digo, me parece que es una consecuencia en términos políticos no deseada, ¿no? En el momento de la extensa y eterna cuarentena, de el Estado te cuida, a la reacción ya de no quiero más Estado, por el contrario, quiero menos Estado. En vez de que el Estado me cuide, de que el Estado presente, quiero que el Estado salga de mi casa. Por otro lado, algo que tiene que ver con la parte que seguramente va a hablar Gabriel, la manipulación del individuo. ¿Cómo sacrificamos la libertad en nombre de qué y de quién? ¿No? Me parece que esta es una de las grandes preguntas que todavía no hemos sabido resolver, pero que me preocupa en que como sociedad, como individuos sobre todo, estemos dispuestos a, ¿no? En un momento sacrificamos nuestra libertad porque, y en verdad no había información, porque eran muchas suposiciones, se decían cosas que tiempo después se desdijeron, que Gabriel en ese momento decía, no, pero esto no hay información, y etcétera, etcétera, y muchos más etcétera. Yo no me voy a meter con las vacunas, pero digo, no teníamos información y sin embargo aceptamos lo que nos decían como la única verdad. Y en esa línea, esto viene después, en lo que tiene que ver con el que aprendimos. Pero en la línea de las consecuencias, también hay una consecuencia que me parece interesante, que es la persistencia en la negación del individuo y del individualismo. Tanto en el cierre de clases, en el cierre de escuelas, como en la vuelta a clases, en ningún momento se preguntó, obviamente no a los chicos, pero menos a las familias, si las familias estaban dispuestas a volver, ¿no? Digo, en ningún momento, como esas patas de la mesa, ¿no? En general, en las patas de la mesa, ¿quiénes negocian? Negocian los docentes, los sindicatos, el Estado propiamente dicho. Pero las familias no están en esa negociación y también estuvieron ausentes, ¿no? En el momento de decidir, voy a dar un ejemplo, prefiero que mis hijos vayan a la escuela y se inmunicen, o que no pierdan sociabilidad, que no pierdan ese contacto con sus pares, ¿no? Pero no hubo consulta respecto de qué es lo que vos crees que es mejor para tu hijo. Yo parto de la suposición que todo padre asume, sabe, supone que es lo mejor para su hijo y que toma decisiones pensando en que son las mejores decisiones para sus hijos. Pero sin embargo no hubo ninguna, absolutamente ninguna consulta, fueron decisiones políticas tanto para cerrar como para abrir. Entonces, persistencia en la negación del individuo, pero también de la familia, ¿no? Como la familia, no solo como primer educador, sino también como quien toma las decisiones respecto de la educación. Y ahora sí vamos al que aprendimos. En el que aprendimos que, y esto seguramente es algo que va en línea con lo que dice Gabriel, que defender la libertad también es defender la crítica, defender la disidencia, no naturalizar la censura ni la autocensura. Yo me acuerdo que en ese momento Gabriel publicaba muchas de estas cosas en su Facebook y no solo le criticaban el cuestionar, ¿no? Lo que sabemos que no sabían, pero que suponían que sabían, ¿no? Pero al mismo tiempo era una época donde reinaba la autocensura. Por las dudas no digo lo que pienso porque si no salen y me ponen el cartel, ¿se acuerdan en los halls de los edificios, ¿no? De que fulano salió, de que se juntó, la gente se juntaba, qué locura. Bueno, entonces, esto me parece uno de los aprendizajes más importantes, que defender la libertad es también defender la crítica, defender la disidencia, defender la oposición. Por otro lado, el fortalecimiento de la sociedad civil. Si hay algo que, por lo menos para mí, en la ciudad de Buenos Aires, empujó la apertura de escuelas, fue padres organizados.
Sin padres organizados, la reta seguía en la mesita con Axel Kicillof y con Alberto Fernández y seguía extendiendo la cuarentena. Sin esa presión de los padres y de la propia sociedad civil, la reta no abría las escuelas. Sí, entonces acá me parece que hay un punto importante, que es la fortaleza de la sociedad civil. Como argentinos, nuestra sociedad civil no es demasiado fuerte, pero en este punto me parece que es importante resaltar la fortaleza de la sociedad civil y en todo caso cómo seguimos, ¿no? Llenando de contenido, no quiero decir empoderar, no me gusta la palabra empoderar, fortaleciendo la fortaleza, y ahora la doctora Paula me va a matar, como voy a definir la fortaleza, fortaleciendo, de la sociedad civil. Y digo, en todo sentido, tanto como mecanismos de control político, como también mecanismos de rendición de cuentas. Y en esa misma línea, algo que me parece importante es el compromiso cívico. Y otra vez, así como la familia era la gran ausente de las discusiones, ¿no?, en clave desde el Estado, desde el gobierno, sí las familias desde padres organizados tenían un rol fundamental y ese compromiso cívico en gran medida hizo que en algún punto las autoridades tuvieran que decir estoy perdiendo imagen, es decir, tengo una imagen muy alta que en un punto se empieza a caer porque dejo las escuelas cerradas. Se dieron cuenta de que les convenía abrir las escuelas, pero repito, presión de la sociedad civil, compromiso cívico. Y finalmente, esta es una conclusión que seguramente nos va a dar el doctor Zablocki, pero que ¿cuál es el mayor aprendizaje de la pandemia? Que todavía es una cuenta pendiente. La educación es esencial. La declaración de la esencialidad de la educación como servicio esencial no con el que van 30, 40% de los maestros, no, clases, ¿sí? Y con el docente frente al aula, los chicos en el colegio, etcétera, 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 y todo lo que ustedes ya saben que eso implica. Me parece que esto es uno de los aprendizajes más valiosos que como sociedad tenemos, la importancia no solo de la educación, sino de que también la educación debe ser un servicio esencial. Esperemos que en los próximos meses y con la nueva conformación del Congreso esto se vuelva a discutir y se vuelva a poner sobre la mesa para que por lo menos sepamos que ni los sindicatos ni ningún gobierno nos pueden robar la educación y menos la educación de los chicos. Muchas gracias. Bueno, Constanza, muchísimas gracias. Ya me estoy por anotar en alguno de tus cursos. Me entusiasmaste. Ahora va a hablar Edgardo Zablocki, el autor, uno de los autores, que es doctor en Economía de la Universidad de Chicago, miembro de número de la Academia Nacional de Educación y ejerce los cargos de profesor titular. ¿Esta soy yo? No. No, debo ser yo. No, es él. Rector de la Universidad del SEMA, Executive Director de USEMA, Friedman Hayek de la Free Society. El doctor Zablocki es miembro de la Mount Pelerin Society, del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso, de la Fundación Atlas, del Consejo Consultivo de la Fundación Actor Argentina. Centra su interés en dos campos de research: filantropía no asistencialista y las políticas públicas llevadas a cabo en el área educativa de nuestro país. Gracias. Acá peleando con el micrófono por ahora. Vamos a ver si era. Probablemente destruido un bien de la academia. A ver. ¿Ahí estamos? Ok. Bueno, gracias Paola. Gracias Constanza. A ver, hubo un tiempo, hace ya bastante, donde la libertad era algo tan natural que nadie se le hubiese pensado que era necesario medirla o justificarla, ¿no? Hasta que un día de marzo del año 2020, el miedo lo cambió todo. Lo que comenzó como una emergencia sanitaria, porque eso es lo que fue, se transformó rápidamente en una emergencia moral. Un miedo paralizante, amplificado por la política, legitimado por la ciencia, convertido en dogma, por cierto, nos llevó a renunciar, al principio sin darnos cuenta, a los valores más profundos de una sociedad libre. Es claro que la pandemia no solo confinó cuerpos, confinó también conciencia, y fue extremadamente eficaz
que debería alarmarnos esto mucho más que el propio virus. Nada de esto ocurrió de un día para el otro. Es difícil, es interesante cómo tratamos de olvidar lo que pasó, porque charlando con Gabriel, también con Constanza sobre el libro, la mayor dificultad que tenemos es que la gente quiera hablar de este tema. Es un tema tabú, nunca existió. Es como que esos 2 años no existieron. Como les decía, nada ocurrió de un día para el otro, fue un proceso de graduación paulatina, continua. Primero se nos dijo que era necesario cerrar las escuelas por 15 días. Vacaciones, todo el mundo estaba muy contento en ese entonces, por cierto, yo también. Luego de esos 15 días se convirtieron en semanas, después en meses, después en años, y mientras tanto se fueron naturalizando restricciones inconcebibles, increíbles. Algunos la han justificado todo en nombre de la vida, pero bueno, es una vida que se reducía a mera supervivencia biológica, no a vivir realmente. Es claro que no estaba en juego la salud, sino el sentido mismo de la dignidad, ¿no? De la dignidad humana. Cuando vemos lo que pasó y lo comparamos con otras latitudes, la foto es clara. Yo usé durante todo este periodo, donde escribí innumerables notas, a Suecia como contraejemplo por una larga historia que no vale la pena ahora contar. Mientras nosotros nos encerrábamos bajo la lógica de los famosos decretos que cada 10 días o 15 días nuestro gobierno sacaba, Suecia hizo algo absolutamente distinto, apostó a la confianza de los ciudadanos. Jamás impuso confinamientos masivos, nunca, ni tampoco cerró las escuelas primarias, ni la llamada Low Secondary School. Es decir, para los chicos menores de 16 años no hubo cierre de escuelas en Suecia, nunca. El gobierno sueco no actuó como un Estado omnipotente, sino basándose en la confianza recíproca entre autoridades y ciudadanos. Les brindó información. Más vale que no fue una locura, se apeló al sentido común, a la responsabilidad personal, y la realidad es que los resultados fueron claros. No solo se preservó el sistema sanitario, como vamos a verlo en un ratito más, sino que esos niños siguieron aprendiendo, y el tejido social básicamente no se fracturó. Mientras tanto, nosotros nos enorgullecíamos de ser el país que más cuidaba la vida. Esa era la famosa oración que se escuchaba cada rato, mientras destruíamos, silenciosamente la vida futura de millones de niños. Lo absurdo del caso es que aún hoy se discute si fueron justificables las medidas que tomó Suecia para enfrentar el COVID, cuando el peso de la prueba debería recaer sobre el resto de los países, la gran mayoría que cercenaron irrestrictamente las libertades. Un país que optó por no cercenar libertades es el país que tiene que probar que lo que hizo es correcto frente al resto. Suena raro. Ejemplos. Suecia fue vilipendiada por los políticos, por los medios, pero no tan solo por nuestro país. Por ejemplo, en la Argentina, en mayo de 2020, el famoso ya Alberto Fernández ejemplificó el caso de Suecia como un lindo contraejemplo, un claro contraejemplo, y decía Alberto Fernández: a mí me dicen que siga el ejemplo de Suecia. La verdad, lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, cuenta con 3.200 muertos por el virus. Es menos de la cuarta parte de lo que la Argentina tiene. Es decir, que me están proponiendo que de seguir el ejemplo de Suecia tendríamos como 13.000 muertos. Obviamente cualquier parecido con la realidad terminó siendo una fantasía imaginaria, ¿no?, con el desastre que sucedió en la Argentina. Pero no era nada más que en la Argentina. Miren algunos medios internacionales. Times, octubre del 2020, hay una nota que dice: ¿por qué el modelo sueco de lucha contra el COVID es un desastre? Esto es Times, octubre del 2020. Diciembre del 2020, Foreign Policy, otro medio internacional, la historia interna de cómo Suecia falló en su respuesta al coronavirus. Forbes, también del 2020, Suecia permaneció abierta y más personas murieron de COVID-19, pero la verdadera razón puede ser algo más oscuro. Esta es una simple muestra de cómo se trataba, a Suecia por la prensa internacional. Pongo una última, que es de The Guardian, que decía que Suecia no solo
llevaba a la catástrofe a su propio país, sino que llevaba la catástrofe al mundo entero. Eso era la foto en el 2020 de lo que se escribía sobre Suecia. Es claro que esas predicciones no tuvieron nunca un soporte fáctico. Una nota del 6 de marzo de este año del Foundation for Economic Education reporta que para marzo del 2021 era evidente que Suecia tenía una tasa de mortalidad mucho más baja que muchas naciones europeas, nunca habiendo cerrado. Para el 2022, su tasa de mortalidad ya era una de las más bajas de Europa. Y en marzo del 2023 ya la mostraban que Suecia tenía la tasa de exceso de mortalidad, es decir, la mortalidad por diferencia de lo que uno podía predecir en función de la media de edad del país, más baja de toda Europa. Para ese entonces, aún el New York Times admitió que el enfoque del laissez-faire, es decir, de dejar hacer de Suecia, no era el desastre que muchos habían predicho. Más aún, seguimos con la nota publicada por la Foundation for Economic Education, que comparte un análisis estadístico de todos los países europeos, muestra, y esto es interesante, que desde enero del 2020 hasta agosto del 2022, Suecia tuvo la tasa de mortalidad estandarizada, de vuelta por edades, más baja de toda Europa, siendo el único país que no cerró. Digamos que no fue un desastre, fue todo lo contrario, pero de eso no se habla. La pregunta es cómo explicarlo, ¿no? O sea, pues la pregunta es, ¿por qué, si es tan obvio, es un tema tabú? Bueno, la historia muestra que las respuestas colectivas durante los pánicos tienden a no terminar bien, y eso es lo que pasó. Hubo un pánico y una respuesta colectiva. ¿Qué quiere la gente? Hacer algo, ¿no? No desea escuchar las consecuencias no deseadas de ese hacer algo, pero hay que hacer algo. Si tenemos pandemia, bueno, hay que quedarse en casa, no hay que reírse fuerte, no hay que cantar, y podemos seguir con la lista de ridículas cuestiones que hacíamos. Por cierto, esto tiene nombre, esta es la gran falacia que Henry Hazlitt advirtió hace muchas décadas. Hazlitt, que es autor de un libro, Economics in One Lesson, decía que hay una tendencia persistente de los hombres a ver solo los efectos inmediatos de una política dada y a descuidar la indagación de cuáles serían los efectos a largo plazo, que es la foto de lo que pasó. Obvio, si cada uno se quedaba en su casa, nadie se contagiaba, supuestamente, pero mientras tanto, ¿cuántos se morían de cáncer por no detectarlo? Todo lo que podría ahora ser una lista, no viene al caso. Es claro que los confinamientos, el encerrarse en nuestras casas, no tuvieron nada de científico y no fueron eficaces para frenar la propagación del COVID. Es obvio también que aún si hubiesen funcionado, tenían todos estos daños colaterales que podríamos hacer en una lista. Vamos, como siempre hago a esta altura, saltear mucho de lo que podría estar leyendo o compartiendo con ustedes para dejarle tiempo a Gabriel también, por supuesto, y que ustedes no se aburran de esta exposición, así que avanzo un poquito. Mucho se habló, de cuidados, ¿no? Mientras esos cuidados supuestamente negaban el contacto humano, la socialización, la presencia del maestro. Se habló de igualdad, no sé si ustedes se acuerdan, pero ¿qué igualdad? La brecha digital condenaba a los más pobres al abandono, todo lo demás era mentira. Empatía, se ignoraban, se olvidaban las consecuencias psicológicas de chicos. Mi hija menor hoy tiene 11 años, en su momento tenía 5 y 6 en esos 2 años, al día de hoy no quiere ver un Zoom. Como siempre lo digo, es absolutamente cierto. O sea, Zoom es mala palabra para ella. Puede ser bueno eso, ¿no? You never know. Esto está asociado a una charla de recién en el pleno de la academia, pero es real. Lo que acabo de contar es real. Mi hija menor no quiere escuchar la palabra Zoom. Hoy sabemos que el cierre de las escuelas no sirvió para nada, no detuvo la propagación del virus, sí multiplicó la desigualdad y el atraso educativo. Cualquiera que da clase sabe que no son los mismos alumnos antes que después de la pandemia. Lo que se perdió no se va a recuperar en discursos, sencillamente no se va a recuperar. Cuando escribía, pues básicamente escribo columnas y escribía en ese tiempo una columna, no sé, cada 15 días. Era una forma de decir, esto está ocurriendo y no debemos acostumbrarnos, pero el hombre se acostumbra a cualquier cosa y con gran facilidad, lamentablemente. Así somos todos, ¿no? Poco a poco aprendimos a pedir permiso para vivir, ¿no? Aprendimos a pensar que la libertad era un lujo y una condición normal, esencial del ser humano, ¿no?
En nombre de la salud se vulneró cualquier derecho básico. En nombre de la prudencia se censuró el debate. Decir algo en contra de, no sé, de los encierros, de abrir los colegios, de ciertas medidas absurdas que se tomaban, bueno, era estar contra la vida directamente, ¿no? El miedo era el argumento moral, la obediencia una virtud cívica. Es toda una historia rarísima que yo la estoy contando y usted por ahí dicen, ¿de qué habla este loco? ¿Esto dónde pasó? Bueno, pasó acá y pasó en medio mundo, ¿no? Pero hay algo más grave, mucho más grave que la imposición del poder, que es la aceptación voluntaria. Todos aceptamos eso. Nos decían que si salíamos a la calle nos teníamos que poner guantes de látex, me acuerdo, que no podíamos correr porque si corríamos íbamos a salpicar, que usemos barbijo para correr si entrenábamos, y claro, obviamente si hacíamos eso uno se podría morir de un infarto por la falta de oxígeno, ¿no? Por eso lo inquietante no fue solo lo que el Estado hizo, sino lo que nosotros, la sociedad, permitimos que hiciese. Aceptamos que los chicos dejasen de aprender, que las familias se desintegraran, la economía colapsara. Hablar de libertad era un capricho egoísta. Pero bueno, como toda crisis, dejó lecciones, ¿no? O sea, no. Por suerte, bueno, no por suerte, pues mucho mejor que no hubiese pasado, pero alguna lección hay. Muchos padres, para empezar, descubrieron algo que habían olvidado, que educar es responsabilidad compartida, no delegable. Por primera vez en mucho tiempo, los papás se vieron forzados a acompañar a los chicos en el aprendizaje y se dieron cuenta de la magnitud del rol que el Estado había monopolizado. Algunos por primera vez eligieron materiales, ritmos, contenidos. Por primera vez, es medio paradójico, ¿no?, que en medio de ese encierro descubrieron cierta libertad para enseñar, para participar del proceso de aprendizaje de sus hijos. Hoy, cuando miramos hacia atrás, no se trata obviamente de buscar culpables, ¿no?, sino de, como les digo, de recortar alguna que otra enseñanza, muy caras, por cierto, ¿no?, de reconocer que la libertad, una vez que se cede, y no se recupera fácilmente, y que la educación no puede ser nunca la variable de ajuste, y lamentablemente siempre lo es. En el fondo, el libro que cuando el miedo derogó la libertad, no es un libro sobre la pandemia, nunca intentó serlo. Es un libro sobre la condición humana frente al poder y frente al miedo, ¿no? Sobre cómo la razón, puede claudicar cuando la emoción y el temor se impone, y cómo las sociedades fácilmente, lamentablemente lo vemos a través de la historia, pueden renunciar a la libertad como en pie de lo que se hace por el bien, por su propio bien. Recordar, no para revivir el dolor, sino para no repetir el dolor, este error, mucho ruido, estos errores horribles que nos tocaron vivir. Para mí me parece que Fernández está entendiendo tu micrófono. ¿Te das cuenta? Esto fue la pandemia. Sí, la pandemia. Uno se puso a hablar cosas que no se debían y se complicó todo, ¿no? Sí, ya te están. No sé, cada vez que el gobierno apela al miedo para gobernar, la libertad se convierte en la primera víctima, de eso no existe duda. Cuando dentro de algunos años alguien lea este libro, no sé si alguien lo leerá ahora o dentro de algunos años, tengamos expectativas, quizás encuentre una crónica de un pasado rarísimo que nos tocó vivir, pero quizás sea un espejo de advertencia, ¿no? Una sociedad que en nombre del bien acepta el mal menor de la servidumbre es una sociedad que tiene serios problemas, y no es nada más que la nuestra. Esto pasó en la mayor parte del mundo. Una sociedad que olvidó que la libertad no se defiende solo cuando es fácil, sino sobre todo cuando incomoda. Me gusta lo que decía Constanza hace un rato, que muy probablemente mucho de lo que hoy estamos viviendo tiene su inicio en la pandemia y en una reacción natural de un extremo hacia otro, por suerte. Mi esperanza es que estas páginas, contribuyan a mantener viva la conciencia, ¿no?, de todo lo que nos pasó, que obviamente no pueda volver a pasar. No soy optimista. Esta es la segunda presentación del libro. Alguien nos preguntaba a Gabriel y a mí si pensábamos que si se diese un escenario similar, si esto podría volver a pasar. Yo estoy convencido que sí, porque pasaría exactamente igual o muy parecido, porque
la historia muestra que el miedo es muy fuerte y usando el concepto del miedo, los estados totalitarios pueden hacer básicamente cualquier cosa. Es propio del ser humano. No es bueno, es malo, pero es. Y la defensa de la libertad es importante cuanto más cuesta, ¿no? Cuando más se la tilda de egoísmo o de ser irrelevante. Es precisamente cuando más necesaria se vuelve y bueno, en situaciones como esa obviamente era indispensable y voy a cerrar volviendo una vez más a lo mismo. Ojalá estas páginas contribuyan a mantener viva esa conciencia, no más que eso. Gracias. Muchísimas gracias, Edgardo. A mí siempre me impactó y me emocionó la amistad de Z y Z. Ahora yo te ¿Los Z? Sí, me encantó. Me va a dar eso. Sí, yo te paso el primero. Entonces, Gabriel Zanotti, doctor en filosofía por la UCA, profesor full time de la Universidad del SEMA, director académico del Centro Friedman Hayek. Además es profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín, eso es Guatemala. Te envidio mucho por eso. Miembro del número de la Academia Nacional de Educación. Sus áreas de trabajo son filosofía de las ciencias, epistemología de la economía, Escuela Austríaca de Economía y la relación entre liberalismo clásico y catolicismo. Ha publicado, entre otros libros, ¿cuántos en total? Muchos. No los contó. Economía de mercado y doctrina social de la Iglesia. Popper, Búsqueda con esperanza. El método de la economía política. Fundamentos filosóficos y epistemológicos de la praxeología. Caminos abiertos, un camino filosófico de la historia de la epistemología de la economía. Judeo-cristianismo, civilización occidental y libertad. Introducción histórica a la Escuela Austríaca de Economía. Luis Jorge Zanotti, sus ideas educativas fundamentales y su relevancia para el mundo actual, que esto se presentó acá también, ¿no? Antes y después de Popper. Reflexiones sobre filosofía de las ciencias. Te escuchamos, Gabriel. Verá que te... Sí, pero tiene menos impacto. ¿Será un micrófono o algún arma? Bien. Bien, entonces me van a disculpar, yo voy a tener que recurrir a ciertas nociones filosóficas, no me queda otra porque es mi oficio. Y es el lugar que me corresponde, ya van a ver por qué. ¿Por qué? Porque el eje central de lo que quiero decir, me olvidé de agradecer a Constanza, a Paola y a Edgardo que me invitó a colaborar con él en este libro. El eje central de lo que quiero decir es que el problema en la pandemia no fue un problema médico, fue un problema de filosofía política, fue un problema esencialmente político. Y justamente yo tendría la tentación de volcarme al tema médico si yo me pusiera a leer una declaración que salió el 4 de octubre del año 2020, firmada por 3 grandes médicos norteamericanos, uno en Harvard, otro en Oxford, otro en Stanford, Martin Kulesworth, Senetra Kupka y me estoy practicando cómo se pronuncia, Jay Bhattacharya. Bien, 3 eminentes médicos que firmaron la Great Barrington Declaration, octubre del 2020, que ya no puedo hacer el testeo empírico, pero cuando fue la otra presentación yo pregunté cuántos conocían esta declaración y casi nadie la conocía. Entre un numeroso grupo de personas, solamente 3 levantaron la mano. Pero acá viene el tema de la cuestión, ¿por qué nadie conoció esta declaración? Porque fuimos sometidos a un sistema absolutamente totalitario. Todas las libertades individuales fueron cercenadas. Y por lo tanto, el problema es un problema de filosofía política, o sea, no es un problema de opiniones médicas. O sea, el asunto es que hubo médicos que estuvieron a favor de un sistema totalitario y otros médicos que no. No fue simplemente un debate biológico, sino que fue un debate de filosofía política. Entonces, en ese sentido, yo quisiera plantear por qué se llegó a esa situación. Esa situación es de larga data en Occidente. Y entonces, discúlpenme, pero no voy a tener más remedio que citarles a algunos grandes filósofos y grandes pensadores que explican esta situación. Vamos a comenzar por un
filósofo de la ciencia, muy conocido entre los epistemólogos, pero nada más que ahí, que se llama Paul Feyerabend, que escribió un gran libro en 1978 que se llama La ciencia en una sociedad libre. No fue el único libro que escribió precisamente, pero ese en particular es importante para el tema que estamos tratando. La tesis de Paul Feyerabend es que Occidente hizo una vuelta de campana entre el Sacro Imperio Romano Germánico y el Iluminismo del siglo XVIII en adelante. Y en la vuelta de campana se mantuvo una tesitura principal: en lo importante, coacción. Y por eso Feyerabend llama a una nueva ilustración, porque dice, no se logró la libertad. En el Sacro Imperio Romano Germánico, a pesar de que había una gran libertad de expresión en muchos temas, por las cuestiones disputadas en la Edad Media, a pesar de que no se confundía el poder eclesial con el poder político, pero sin embargo el poder político necesitaba la legitimidad del poder eclesial. Por lo tanto, había ciertos temas de dogma que no se podían discutir, porque en lo importante, coacción. Y lo importante en el siglo XIII, que es el ápice del Sacro Imperio, eran las cuestiones de dogma teológicas. Bien, en el siglo XVIII supuestamente se separa Iglesia y Estado, pero se vuelve a la misma tesitura. En lo importante, coacción. ¿Y qué es lo importante a partir del siglo XVIII? La ciencia. Por eso fíjense que el término salud tiene el mismo origen, tanto para la salvación del alma, salutis del alma, como para la salvación del cuerpo. En el siglo XVIII ahora lo importante es la salvación del cuerpo y en lo importante coacción. Por eso la unión entre ciencia y Estado que se da en el siglo XVIII, una unión profundamente proclamada por todo el positivismo del siglo XIX, Augusto Comte entre ellos, por eso John Stuart Mill, gran liberal clásico, se separa de Augusto Comte en esta tesitura, ¿no? Y la tesis de Augusto Comte triunfó. No nos dimos cuenta, pero hubo y sigue habiendo una unión total entre ciencia y Estado, educación obligatoria según cuestiones científicas, salud obligatoria según cuestiones científicas, según lo que Occidente considera la ciencia, ¿ok? Y por lo tanto Feyerabend propone, desde su primer libro, la separación entre ciencia y Estado. Y tanto en 1975 como en 1978 predice lo que va a pasar, predice el totalitarismo absoluto del Estado occidental sobre una supuesta ciencia indubitable unida al Estado, como antes la religión estaba legitimada por el poder, el Estado estaba legitimado por el poder eclesial. Por eso, muy irónicamente, Feyerabend dice que prefiere a los inquisidores que hacían lo que hacían pensando que salvaban las almas, y no a los expertos actuales que hacen lo mismo que los inquisidores, coacción, pero por un sueldo, ¿no? Feyerabend es un poquito cáustico en sus expresiones. Pero miren que recién empecé. Este es el primer filósofo político del cual decido hablar. Separación entre ciencia y Estado. Hayek, por su parte, Hayek, Popper y los que siguen, que no llegan a la máxima coherencia de Feyerabend, Hayek sostiene que el problema económico es un problema de conocimiento. Hayek sostiene que el proceso de mercado como proceso de orden espontáneo necesita la capacidad de aprendizaje, el error, los precios libres y la libertad de entrada al mercado. Pero muchos interpretaron que Hayek estaba hablando solamente de economía, pero no, cuando Hayek dice libertad de entrada al mercado, está diciendo libertad de entrada en todos los ámbitos de una sociedad libre, libertad de entrada en todos los mercados, en el mercado de las ideas, en el mercado de la educación, en el mercado de la salud, porque por estos autores, mercado no es una política económica, mercado es sociedad libre. Y esto, por supuesto, Hayek, finalmente, ¿en quién se inspira? Por un lado en von Mises, que hablaba de la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo, pero la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo es la imposibilidad de planificación central en todas las áreas de la vida social. Es la imposibilidad de planificación central en la educación, es la imposibilidad de planificación central en la salud. No imposibilidad como diciendo, no se puede hacer, claro que lo van a hacer, pero el precio es la ineficiencia absoluta y, por supuesto, la violación de todas las libertades individuales, o sea, el aspecto deontológico y el aspecto consecuencialista, ¿no? Pero también está muy inspirado en Karl Popper. Karl Popper, muy poco leído por la mayor parte de los científicos actuales, sostiene que lo esencial de la ciencia es la falibilidad. Si una proposición científica es científica porque puede ser criticable, porque puede haber error, tiene que haber conciencia crítica, tiene que haber discusión crítica. Si no hay discusión crítica, no hay ciencia. Todo exactamente lo contrario al famoso follow the science.
¿no? Como dogma absoluto, como regla coactiva, total y completa. Y Popper comenzó a escribir en 1934. Nadie lo leyó, o mejor dicho, nadie se da cuenta de lo que escriben estas personas, porque nunca la pandemia como buen lugar para darnos cuenta de que la filosofía no está ahí en una biblioteca, sino que la filosofía es el suelo que habitamos, y las consecuencias filosóficas de los autores totalitarios finalmente nos tocan. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero están ahí. Finalmente, todo es una cuestión de conocimiento en libertad. ¿Y por qué tampoco nos dimos cuenta? Porque el derecho a la libertad de expresión fue sustituido por el derecho a la libertad de expresión fue sustituido por el derecho a la información. Y entonces ya no hay libertad de expresión, sino que hay un Estado que proporciona la información objetiva, ¿no? El Estado como sujeto pasivo de obligación de todos los derechos de segunda generación, ¿no? También se perdió la libertad de enseñanza por el supuesto derecho a la educación obligatoria, etcétera, etcétera, y mejor que no lo digo acá porque se va a armar una big discussion. Bien. Pero ¿por qué no hay información? No porque yo sea un posmoderno, porque lo que llamamos información son mensajes. Los mensajes están emitidos por seres humanos y por supuesto que puede haber mensajes verdaderos y mensajes que tengan que ver con la realidad, claro que sí, pero son mensajes emitidos por humanos, escuchados por humanos y por lo tanto dados en un contexto. Y el contexto necesita necesariamente interpretación. El mensaje tiene un diseño, ¿no? Y el mensaje tiene un criterio de relevancia que es previo a la emisión del mensaje. Si yo hubiera comenzado esta conferencia diciendo hoy me desayuné con café con edulcorante y un yogur descremado, qué aburrido, ¿no? Alguien hubiera dicho, Gabriel, ¿es verdadero lo que estás diciendo? Sí, pero es absolutamente irrelevante. ¿Qué tiene que ver con la posición? Nada, justamente, ¿no? Y además, fíjense, ¿cómo distinguieron ustedes si lo que yo acabo de decir es un ejemplo o es un mensaje verdadero o es primera plana? Por el contexto. Y el contexto no está escrito, por eso se llama contexto. Requiere necesariamente interpretación. Por lo tanto, en una sociedad libre no hay información objetiva que el Estado tiene que proporcionar. Hay discusiones, hay interpretaciones. Cuando Néstor Kirchner se peleaba con La Nación decía, nosotros tenemos la información objetiva. No, mala respuesta. Néstor Kirchner interpreta, La Nación interpreta, todos interpretan y en una sociedad libre se discute libremente. And that's it. Y hay que estar preparado para el debate. Hay que estar preparado para que alguien diga estoy en desacuerdo, como puede pasar en este momento. Hay que estar preparado para defender la propia posición. No hay un Estado que nos va a proteger del error. Esto también es filosofía política. Por lo tanto, todo lo que acabo de decir implica que la planificación central de la salud, que ya se ejecutaba y se realizaba antes de la pandemia, llegó al paroxismo total, al éxtasis absoluto, al ápice total, a la obsesión total en la pandemia, por el pánico. ¿Pero por qué pudieron ejercer el pánico? Porque lo ejercieron sobre personas que ya estaban acostumbradas a la planificación central de la salud, que ya estaban acostumbradas a la coacción estatal. Durante casi un siglo y medio, porque la diferencia entre salud, medicina legal e ilegal es de fin del siglo XIX. Por lo tanto, dado todo lo que acabo de decir, no es casualidad lo que sucedió. No puede haber un abuso de la planificación central, pero un buen uso de la planificación central. El uso de la planificación central ya conduce por sí misma a la ineficiencia y a la pérdida total de las libertades. No es casualidad la censura, los atentados a la libertad de expresión, las cancelaciones, nada de eso fue casualidad. No fue casualidad la cantidad de muertos solos, absolutamente solos, entubados en hospitales a los cuales no se los podía ir a visitar, una crueldad inusitada. No es casualidad, es fruto de la planificación central. No fue casualidad los PCR falsos, es fruto de la planificación central. No fue casualidad la cantidad de padres que intentaron llevar a sus hijos a hospitales y no lo lograron hacer porque todas las vías estaban cerradas. No fue casualidad los chicos que perdieron 2 años de edad escolar y que por suerte recuperaron la vida familiar. Bueno, ese es otro tema.
Sí, bueno, por eso dije es otro tema en sentido irónico. Por lo tanto, si ustedes quieren, yo podría leer algunos párrafos de la Great Barrington Declaration del 4 de octubre del 2020, pero no sería relevante, si quieren lo hacemos después, pero no sería relevante en función de lo que acabo de decir, porque en todo caso, estos médicos pues opinaban una cosa y otros médicos opinaban otra, y yo lo que estoy diciendo es que en una sociedad libre se discute, y debería haber libertad de tratamiento, my body, my choice, se olvidó. Es más, se supone que había un avance antes de la pandemia, se supone que estaba el tema del rechazo informado, se supone que había un avance en los derechos del paciente, desapareció todo, ipso facto, inmediatamente. Como Karina Mariani, que está ahí atrás, en un artículo brillante que yo también, otro obsesivo, ¿no? Publicaba todos los lunes en mi Facebook el mismo artículo, donde Karina decía: siglos de evolución para el Estado de Derecho y se perdieron en un día. Siglos de evolución de este Estado de Derecho se perdieron, no de derecha, de derecho, se perdieron en un día. ¿Va a volver a pasar una cosa así? Espero que no, pero espero que estas cosas sirvan como recordatorio de lo que no debe volver a suceder. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, Gabriel. Me encantó que el tema filosófico estuviera centrado en la libertad y en la cuestión también de la filosofía política, ¿no? Es un enfoque que yo no me lo imaginaba. Gracias por el libro, que lo voy a leer. Yo no sé si alguien tiene ganas de hacer preguntas, tenemos como unos 10 minutitos más de tolerancia en el lugar, no mucho más, pero si hay preguntas, no quisiera que se fueran con la duda. ¿Alguna exclamación? En fin, ahí sí me opongo, no quiero crecer. Sí, por favor, Víctor. Ahí te mandan un... buenísimo y espectacular. Y la verdad que uno he sufrido personalmente un infarto en el medio de la pandemia no atendido porque el médico no me dejó ir al hospital. Pero bueno, eso es cierto. Por suerte era chiquito. Pero, ¿qué rol le das? Y estoy de acuerdo con la planificación central y cómo está expresada en este episodio de la pandemia que fue terrorífica. Ahora, ¿qué rol le das al Estado en la planificación? Bueno, tú sabes que si por mí fuera, el Estado como lo conocemos no debería existir. Pero, como no soy un revolucionario, soy un evolutivo, entonces sencillamente el rol que le doy es subsidiario y de recomendaciones. Recomendar. Puede establecer, hay un poder ejecutivo que, rodeado por sus supuestos expertos, puede recomendar ciertas cosas, pero siempre respetando las libertades individuales. Creo que en cualquier emergencia sanitaria eso sería la actitud a seguir, ¿no? Recomendaciones, ¿no? Pero luego rige el tema de los derechos del paciente. Hay una pregunta más, pero no es una pregunta, es compartir. Yo me pregunto, ¿por qué crees que toda la sociedad quedó acató con tanta vehemencia, ¿no? Es el miedo, obviamente, ¿no? Pero tanto el Estado te salva, te cuida, y por el otro lado, al año, 2 años, saca la ley del aborto, ¿no es cierto? Entonces, qué contradicción, ¿no? Cuidando tanto la vida por un lado y por el otro lado, ¿no? Una nota a pie de página. Acordate que la primera discusión del aborto fue durante el gobierno de Macri. Entonces, durante el gobierno de Macri apareció esto de mi cuerpo, mi decisión, pero en el 2020 se dio vuelta, ¿no? Es tu cuerpo, pero no es tu decisión. Yo creo que además del miedo, es el miedo a la libertad, ¿no? Porque somos una sociedad que no estamos acostumbrados a ser libres. Y sobre todo no estamos acostumbrados a ser libres porque no queremos hacernos cargo de lo que significa ser libres. No nos queremos hacer responsables, exactamente. Entonces siempre nos resulta mucho más fácil
echarle la culpa al otro. Y me parece que, vos fíjate, perdón por la simplificación que voy a hacer ahora, pero permítanme esta simplificación. Fíjate hasta qué punto el Estado se hace cargo de las consecuencias de tus buenas o malas decisiones, que en la discusión de mi cuerpo, mi decisión, en verdad es tu decisión, pero querés que el Estado se haga cargo. ¿Se entiende? O sea, tomaste una mala decisión, cada uno, ¿no? Su vida, su etcétera, pero después pretendés que el Estado lo resuelva. Entonces es parte de lo mismo, porque vos en esta discusión es mi cuerpo, mi decisión, pero con el Estado, ¿no? Que el Estado se ocupe de las consecuencias de mis buenas o malas decisiones. Y en el otro caso es exactamente lo mismo, que el Estado se ocupe. Muchas gracias. Alberto. No sé muy bien lo que te quiero preguntar. ¿Eh? ¿Cómo? Orden espontáneo. Suponete que vos quisieras desarmar el sistema educativo y que dijeras la sociedad es libre y no quiere entrar en el sistema educativo. Y sabés que en alguna medida... Perdón, no tenés que tocar la parte de... Perdón. ¿Cómo? Que tocas la parte de abajo y el micrófono se enoja. Es que me pone nervioso hacer la pregunta. Y sabés que cuando empoderás el capital humano aumentás la productividad. Y cuando aumentás el bienestar del sujeto. Entonces, obligatoriamente, pareciera ser que es verdad, que tengo duda, que en tu niña no se debería hacer educación obligatoria en ningún nivel. Y en la suposición que hay que hacerlo, ¿hasta qué nivel empoderás al sujeto para que, en la misma forma que tuvo que tomar el pecho para nacer y crecer, tenga las herramientas suficientes como para ser a partir de ese un aprendiz permanente de su voluntad creadora y vital? ¿Se entendió? Sí. Yo no sé. Bueno, primero, después le voy a dejar la palabra a Edgardo y a Constanza, que se dedican a temas educativos. Mi posición al respecto es la siguiente. Mi padre, en un libro que seguramente leíste en su momento, Política Educativa, que era un manual de política educativa para secundaria de 1970, ahí él habla del derecho a la educación, la obligatoriedad, y dice que, sin embargo, el enforcement es casi imposible, sobre todo en situaciones de subdesarrollo, ¿no? Y que, por lo tanto, una de las características de las sociedades desarrolladas es que naturalmente las familias van demandando diversas ofertas educativas del sistema educativo formal, ¿está? Y frente a eso, usted también lo ha afirmado, la sociedad debe admitir resultados pedagógicos que no estén reglamentados en el sistema educativo formal estatal, que no es lo mismo que el sistema educativo formal. Y eso también lo explicó mi padre en su artículo de la desinstitucionalización del sistema educativo, que yo llamo la desmonopolización. Así que esa es mi posición. Habría que pensar que lo único que se llama consigo, ser en la misma forma que el chico tiene que tomar pecho para tener vida, tiene que tener un tronco básico de autonomía del aprendizaje, definido tal vez en el periodo de su potencia para llegar a 6 años y su límite de desarrollo suficiente, que sería el 12. A ver, Edgardo y Constanza, ¿tienen algo que decir sobre esto? Esto más que un micrófono. Me asusta. A ver, yo creo en los second best como economista, ¿no? O sea, el segundo mejor, en el sentido de que no hay un óptimo. Yo creo que la educación debe ser obligatoria en nuestra realidad, en nuestra sociedad, hasta el secundario, y ahora voy al porqué. Creo que muchos padres son capaces de guiar, vos, ya lo hemos charlado tantas veces, en cuanto a armar qué es homeschooling, qué es lo mejor para un niño,
la educación del niño por su propia curiosidad, pero en promedio, el niño tiene derecho a alimentación, etcétera, una forma de... No, eso es un tema puramente biológico. En la sociedad del conocimiento donde vivimos, si ese chico no llega a tener unos conocimientos mínimos, por eso el tema es que es mínimo, perdió antes de empezar. Entonces, la diferencia entre el monopolio estatal de la educación, como bien decía Gabriel, y la no obligatoriedad, para mí hay una gran distancia. Yo sí creo en la obligatoriedad de la educación, pero sin el monopolio estatal de la educación. Para mí el Estado no tiene un rol más que subsidiario de la educación. Pero no puedo... ¿Querés tomar las preguntas y después cualquier cosa? No. Después habla Adalberto Rodríguez Giavarini y vos le había levantado la mano, ¿no? Pero no me voy a privar. Karina, no me voy a privar de tu voz. Me parece que acá la distinción es entre obligatoriedad y quién debe, en todo caso, hacerse cargo de eso, ¿no? Para mí la obligatoriedad es la obligatoriedad de los padres de educar a sus hijos, ¿no? Y después discutimos el dónde. Estoy de acuerdo con las externalidades positivas que tiene la educación y demás, cosas que todos nosotros sabemos, pero me parece que la distinción fundamental es educación obligatoria, pero la obligatoriedad primero es de los padres. Pero yendo al punto que estaba preguntando el señor, hay un premio Nobel de Economía que se llama James Heckman, que muestra que la diferencia fundamental es en la primera infancia. Y para que los chicos lleguen a los 6 años con capacidad de aprender, en la primera infancia es de 0 a 3 años. Sí, incluso va más allá. No es lo mismo para un chico después en su capacidad de aprendizaje formal o como quieran, etcétera, si por ejemplo la madre se alimentó bien durante el embarazo que si no lo hizo. Entonces, si no... Es un criterio de eficiencia. ¿Qué dijo? Criterio de eficiencia. Bueno. Ya está. Perfecto. Adalberto Rodini, perdón, Lucas, ¿puedes llevar el micrófono a Adalberto? Gracias, presidente. La verdad que una presentación brillante de los 3 expositores, que continúa una sesión del Pleno hoy muy activa en inteligencia artificial, brillante también, Víctor. Así que gracias, presidenta, por el trabajo del día de hoy. Esta creo que va casi dirigida en forma directa a Gabriel, diciendo la mayor coincidencia que tengo con todo lo que han expresado ustedes en cuanto a libertad de enseñanza, lo que nos sucedió en la pandemia. Pero en este punto quiero poner de relieve que sí tocaron un tema que normalmente no se toca ni académica ni socialmente, que es el tema de qué nos pasó a todos en la pandemia. Hay un tema que han mencionado varias veces, que es el tema del miedo. ¿Miedo a qué? Una de las respuestas posibles es el miedo a la muerte, sobre todo por lo que se trataba. Y creo que realmente la sociedad se debe, no un debate, sino una presencia nuevamente de la muerte, como siempre estuvo, habida cuenta que es el final clarísimo de todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Es decir, no se lo puede ver como un enemigo al cual se le puede tener miedo, sino evidentemente algo que merece todo respeto y temor quizá también, pero que tiene que ser tratado de manera lo más científica y polifacética posible, y no negado. Lo que creo es que hay una ausencia del debate y es de muy mal tono tomar esto, la muerte, como un hecho que se discute en público y en privado ni hablar. Yo asistí a una presentación en una academia colega nuestra, donde un filósofo notable de la Argentina habló de la muerte.
éramos en el Pleno en ese momento, un día de mucha presencia, éramos 34 presentes y terminamos escuchando su disertación sobre la muerte, creo que éramos 7. Todos los demás de a uno se fueron levantando. Eso da la prueba de cuáles son los límites posibles del ser humano en términos de hablar de los temas fundamentales. Y en la pandemia nos pasó algo fundamental. Tuvimos en la cara y en el espejo la muerte. Perdimos a nuestros seres queridos, perdimos a nuestros amigos, no nos dejaron convivir ni siquiera con respeto con la muerte. Es decir, la muerte, enterrar a nuestros muertos, honrar a nuestros muertos. Es una gran sensación que en la pandemia hay una serie de cosas que los felicito nuevamente por traerlo en un libro a colación, que tendrían que estar mucho más presentes en la memoria colectiva para no repetir todos los errores que cometimos. Y sobre todo en la presentación de Edgardo, que tiene tantas cosas, bueno, la de todos, pero de Hannah Arendt, me parece que realmente son esos elementos de la memoria permanente para no cometer los mismos errores que tendríamos que tener presente. Porque es muy probable que se vuelva a dar, pero tendríamos que ver y tratar nosotros como académicos de ver cuáles serían las formas de ayudar o a bajar las posibilidades de que se vuelva a dar. Y nuevamente muchísimas gracias a los académicos. Muchísimas gracias. Queda, no sé, ¿ustedes le quieren contestar o le pasamos ya el micrófono a Karina? Entonces, últimas 2 preguntas, Karina y 2 rubias. Dos preguntas más o menos relacionadas. Ustedes hablaron sobre la posibilidad de que vuelva a ocurrir y quería preguntarles, ¿es cierto, digamos, que lo que ocurrió respecto de todas las normativas y de la narrativa centralizada y de eso que se llamó consenso científico, digamos, todo ese paquete, viniendo quizás de estructuras políticas más, digamos, del centro a la izquierda, eran esperables? Pero quizás lo más llamativo fue que respecto de filósofos, periodistas, políticos y gobiernos que estaban del centro a la derecha, se comportaron idénticamente o incluso en algunos casos peor, caso Australia, por ejemplo. Entonces, por un lado les quería consultar si de alguna manera, digamos, la covidcracia nos dio la pauta de que estaban rotas por lo menos algunas categorías con las que pensábamos la administración del Estado, por ejemplo, izquierda-derecha y de las libertades. Si estábamos en una filosofía rara, digo, o mentirosa. Y en ese sentido les consulto también, yo coincido en que el miedo puede funcionar, digamos, siempre, si no es una invasión extraterrestre, es una epidemia, es una guerra. El miedo va a funcionar como funciona, digamos, la condición humana. Pero no se rompió la sacralidad de la ciencia o de la ciencia como la entendíamos. O sea, se vuelve a confiar en los médicos expertos que estaban en la tele diciendo que si te parabas al baño te ponías el barbijo, pero si te sentabas no, y eso no te contagiaba. No hay cosas que se rompieron de todo eso. Entonces vuelvo a preguntar, la división izquierda y derecha, cuando todos funcionaron igual en ese contexto, la sacralidad de los expertos, toda esa narrativa, de alguna manera, y no digo que no vaya a suceder, digo que no podría suceder de la misma manera, lo mismo los docentes, lo mismo, digamos, todos los referentes institucionales del Estado. ¿No se rompió eso? Yo no sé qué opinarán Constanza y Edgardo. Yo de mi parte quiero decir que lo que llamábamos políticos o gobiernos de centro derecha eran tecnocracias. De mi parte te puedo decir que el Lee Rockwell Institute y el Mises Institute todos los días publicaban artículos contra lo que estaba sucediendo. Lo que pasa que eran artículos muy difíciles de subir porque eran eliminados de la web casi inmediatamente. Lo que pasa es que obsesivos como yo los publicábamos todos los días, los censuraban, los publicábamos otra vez y ellos mandaban otra vez toda la cadena de artículos, pero esa gente no se confundió. Los que estaban firmemente educados
en Mises, en Hayek, en Rothbard, no se confundieran. Ellos no. Deja quieto porque el ruido ya me fastidia. Dos comentarios respecto de esto. El segundo de si se rompió la sacralidad, eso si querés se lo dejo a Gabriel, no sé. Izquierda-derecha. Sí, tenés razón, pero creo que la variable interviniente no es si eran de centro-izquierda o si eran de centro-derecha, sino las características culturales e institucionales de esas sociedades. Pensando en irte a Suecia, la calle Pou, en el mismo momento de nuestro largo confinamiento, que le dijo a su sociedad, acá del otro lado del Río de la Plata, ¿no? Cada uno se hace responsable, ¿no? Bueno, en realidad tardó 34 años. Después, pero, cuando se dio cuenta que fue nada más un animal político y se dio cuenta por dónde venía. Sí, es verdad, sí, prefiero respuestas, pero no. Bueno, pero por eso quiero terminar la respuesta. Entonces digo, no es la variable interviniente izquierda-derecha, sino las características institucionales y culturales de la sociedad. Pero lo que me parece interesante como última reflexión es, de todas maneras, fíjense que a pesar del Estado presente, el Estado gigantesco, el Estado kirchnerista, etcétera, era no solo ineficiente, sino que tampoco estaba presente. Mis amigos lo saben y por eso me convocaron. En plena pandemia, como no había vacunas, como no había nada, y yo no soporto el encierro, y a mí no, basta que alguien me diga no hagas algo para que yo lo haga, entonces dije, voy a salir, ¿no? Salía con la bolsita, ¿no? Porque tengo estudiado en mi barrio y tengo un supermercado cada una cuadra. Salía con la bolsita, ¿no? Porque le dije a mi marido sabe con quién se casó, es un santo, ustedes lo saben, ¿sí? Le dije, nos tenemos que inmunizar. Entonces, yo salgo y nos inmunizamos, ¿no? Después nos quedamos acá, no veremos a nuestros padres, etc. No te pide página, jamás me contagié ni nada de esto, pero no importa. La cuestión, ¿cuál es acá? Nunca me pararon por la calle, nunca, jamás, y estaban los poli ahí, allá, hola, ¿no? Yo saludaba además, ¿no? Tipo, miren, acá estoy, Y en un momento, cuando, esto por favor acuérdense conmigo, cuando la UNAM dice que los chicos pueden salir a caminar en cercanías y que era el segundo número de DNI, ¿se acuerdan? Un día salían unos, unos días salían los otros. Bueno, la realidad es que, ya termino, ¿no se acuerdan de eso? Pasar el auto de la policía por Libertador diciendo hoy salen solo los DNI terminados en tal y cual. No, como no funciona la planificación centralizada, yo quise tener un hijo, vinieron mellizos. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Mis hijos, obviamente, los de DNI jamás iba a haber forma de que coincidieran. Estaban preocupados de qué pasa, mamá se me paran, mamá miente, no se preocupen, no importa. Pero quiero decir, el Estado ahí estaba, ¿no? Con el altoparlante diciendo los chicos que hoy pueden salir, pero sin embargo no funcionaba, ¿no? En ningún momento, ni las veces que los obligué a mis hijos a salir, porque no querían salir por miedo, por todo esto, ¿no? Como esas consecuencias que decía Edgardo que el día de hoy tiene su hija, que tiene mis hijos, etcétera, los obligué a salir y ellos salían preocupados, pero repito, una cuestión que no deja de llamarme la atención a pesar de todo esto es la ineficiencia del Estado, sin embargo, y creo que sobrevivimos gracias a esa ineficiencia. Algo tiene parte. Esa anomia. Por eso decía, conocía gente que decía, nosotros que vivimos cerca del SEAMSE, estamos inmunizados. Mira, le hago un pie de página a lo que decía recién Constanza y un poco en tu pregunta. Primero, respecto a lo que Karina le preguntaba y la sacralidad de los médicos y de todo, bueno, después de lo que pasó, yo creo que sigue exactamente igual que el día anterior. Yo soy muy negativo, en general, es muy obvio. Después de la primera y última gran guerra, casi se llamaba la Primera Guerra Mundial, vino la Segunda Guerra Mundial con los horrores propios de la Segunda Guerra. No sé, yo soy muy negativo, la gente se olvida muy rápido, a eso voy. Y respecto
a la ineficiencia del Estado aún para controlar lo que quería controlar. El otro día, bueno, conté la misma anécdota. Mi hijo mayor estudiaba en Bariloche, en Balseiro en ese entonces, y bueno, en un momento se tuvieron que ir por muy poquito tiempo, porque Balseiro siguió abierto luego, pero tuvieron que venir hacia Buenos Aires. Entonces se organizó, las autoridades de Balseiro ayudaron a esto, a conseguir unas combis para ir por caminos ilegales de tierra, estoy hablando desde Bariloche hasta Buenos Aires, hasta de La Pampa, pero estas combis podían llegar hasta la General Paz, no podían entrar a Buenos Aires porque la red era muy eficiente para impedir la entrada en la ciudad. Entonces había un servicio de autos que taxis o autos medio truchos que conocían por dónde se podía entrar para vender droga en la ciudad. Entonces entraba por esas calles donde no tenían control, porque por ahí pasaban los traficantes que seguían vendiendo su droga en la pandemia. Lo que cuento es absolutamente cierto, y así llegó mi hijo a Buenos Aires después de 2 días saliendo de Bariloche. No, en realidad hay 2 todavía. Última pregunta. Perdón, Gabriel, que te corte. No hay problema. Bueno, primero les quería contar que soy directora de la primera escuela con pedagogía Montessori de primaria acá en Cava, así que podemos en otro momento conversar sobre la libertad en educación, ¿no? Y la prioridad que tienen las familias en eso, cuando el Estado no asume la fatal arrogancia de saber qué es lo mejor para cada niño y lo que cada familia quiere elegir. Y segundo, quería compartirles que, bueno, soy docente y en el momento de la pandemia estaba al frente del aula, y espero que no se vuelva a repetir nunca más eso, porque el desastre psicológico, no solo de contenidos, porque los contenidos después los podés recuperar, pero el desastre psicológico que causó en los niños fue terrible. No solo el momento del encierro, que hacíamos las clases por Zoom, que los niños no se conectaban, enseñar a leer y a escribir a niños de primer grado por Zoom, les cuento que es una utopía. Y además el llevar adelante la clase, como ustedes hablaban de la parte social, ¿no? Fue terrible, pero recuerden que cuando volvimos, cuando se empezó a abrir la escuela, volvíamos por grupos, volvíamos por burbujas, los chicos en los patios separados, no podían jugar, los maestros no nos podíamos acercar, el chico se sentía mal, no lo podíamos asistir, o sea, llegamos al colmo de la ridiculez dolorosa en la escuela. Así que nada, quería compartirles esto, espero que contagiarte un poco de positivismo. Yo creo que no se vuelva a repetir. Ojalá hayamos aprendido de esta catástrofe. Muchas gracias. Última intervención, Víctor. Es un poco para sacarle el miedo o el negativismo o el pesimismo. El tema es que no estamos educados para la libertad, y esperar que el Estado nos eduque para la libertad es una utopía. Ese es el problema. Es el corazón del hombre, en definitiva, que tiene que lograr la vida. Muchísimas gracias a todos, a los autores, a los presentadores y a los presentes que